Está todo en marcha, ¿no? Está todo en marcha. ¿Cómo estáis? Antes de empezar. ¿Tú cómo estás? A mí me sale decir presente. Ok. ¿Cómo estás tú, Mario? Muy bien, muy emocionado, la verdad, de estar por aquí, de poder hablar de temas tan interesantes, porque creo que por cómo se llama vuestro podcast y lo que he estado viendo, os gusta mucho David Hawkins, no sé si me equivoco o... Sí. Tenemos unos cuantos autores. ¿Qué en la lista. libro estás leído de Hawkins? Mira, pues tengo aquí unos cuantos. Aquí tengo, por ejemplo, por ahí Disolver el ego, El ojo del yo, que ese es el que estoy últimamente metiéndole mucho. Y bueno, dejar ir. Está también ahí el poder contra la fuerza, trascender los niveles de conciencia. Bueno, casi todos. Wow. ¿Es el autor en el que más te guías? Sin lugar a dudas. Es en el autor en el que más me guío y todo. Sí, a mí es que me encanta, la verdad. Me resuena todo. No es mi mente solo, sino es la intuición de que cada vez que leo, a veces incluso se me cae alguna lágrima por el hecho de la emoción, ¿no? Si tuvieras que... así, lo primero que te venga, ¿eh? La primera idea, o sea, no la primera idea, la idea con la que te quedas de todo lo que has leído de David Hawkins, aquello que digas, ¡buah! Esto, ¿cuál sería? Muy buena pregunta. Pues yo me quedaría con que realmente tienes que confiar y tener fe en el campo, en el universo, en Dios, como lo quieras llamar, en la vida, ¿no? Y, y diría que rendirte, como decir, no soy este personaje, como a mí lo que más me ha cambiado es como que antes yo estaba muy identificado con mi personaje, ¿no? Como muchas personas, estaba muy, pues eso, centrado en una personalidad que me había construido en función de mis experiencias pasadas y que realmente simplemente es algo ficticio, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de que no eres este personaje y que todos somos uno, todos estos temas como más amplios del ser, ¿no? Es con lo que más me quedaría. Pero bueno, un montón de cosas, la verdad. Pregunta de tiro. Espera. Falso inicio completado. Estamos con Mario Conciencia. Tira. En Hasta luego, Ego. En Hasta luego, Ego. Cuando hablas de este personaje, ¿te refieres a Mario? Es decir, ¿este personaje es el que vemos aquí en pantalla? Sí, este personaje es Mario, que bueno, el ego lo que hace es, en mi opinión, un mecanismo de supervivencia de que nos creemos que somos nuestra mente, nos creemos que somos nuestros pensamientos y no solo nos creemos que somos nuestros pensamientos, sino que les damos una importancia que nos los creemos como si fuesen una verdad absoluta. Entonces, cada vez cuando empiezas a darte cuenta de que eso es simplemente un mecanismo de supervivencia que está ahí, que genera pensamientos automáticos continuamente y que no se puede detener, cada vez que te vas desidentificando de esa voz, te vas desidentificando de ese personaje también que te has construido y te das cuenta de algo que últimamente pienso mucho es que todo realmente, bueno, y que habla mucho David, que todo realmente tenemos la opción de optar al ser, que es decir, es el amor incondicional, la alegría, la paz. Es como que todos lo tenemos dentro de nosotros, pero el tema es ir quitando los obstáculos que no nos dejan verlo y permitirlo. El tema, todos tenemos esa luz dentro, todos tenemos ese amor incondicional, esa paz. El tema es que muchas veces no permitimos, porque permitirlo significa decirle no a tu ego, significa renunciar a muchos beneficios que obtenemos de sentirnos separados al resto, diría. Últimamente empezamos con unas frases que van por ahí y que nos ayudan. Permito el silencio, escojo la verdad, soy lo que soy, lo entrego. Es un poco lo que estabas diciendo tú ahora. ¿Qué edad tienes, Mario? Tengo 21 años, yo, sí. Mario, entiendo, el personaje Mario tiene 21 años, ¿no?
el personaje tiene 21 años, sí. El otro a lo mejor tiene más El vidas. otro tiene más, ¿no? El otro seguro que tiene más vidas por algunas experiencias que he tenido también, que hemos estado ahí viendo más o menos lo de las vidas y tal, muy interesante. Te vamos a preguntar por eso, ¿eh? Así que ¿Ah, sí? sí, eso te lo preguntaremos. Mario, y para cerrar un poco en el tema personaje, también para ayudar a la gente que nos estáis escuchando, porque al final a veces muchos representan el personaje o el ego como alguien malo y entonces, a ojos del ego, y entonces, claro, si esto es malo, quiero cambiar, ¿no? ¿Cómo se disfrazaba tu personaje? ¿Cómo era tu personaje? Si lo tuvieras que describir desde en tercera persona, ¿cómo era? O cómo es cuando sale. Pues sí, eso que dices es muy, muy importante, el verlo como un niño, pero no como algo malo, porque realmente cuanto más luches contra él, más grande se hará, ¿no? Simplemente ser consciente de que está ahí esa mente, ese ego, ¿no? Y cuanto más seas consciente, menos te dominará. Porque tú tu mente la puedes usar como una gran herramienta en este mundo de ABC, en este mundo de casualidad lineal, por así decirlo. De causa-efecto, eso es. Eso es mucho de Hawkins. Exacto. Pues en este mundo sí que es verdad que la mente a veces te ayuda para muchas cosas. Por ejemplo, para hacer ciertas labores es importante. Pero lo complicado o lo menos apropiado, porque no me gusta decir bueno o malo, ¿no? Por el hecho de la dualidad, ¿no? Pero lo menos apropiado en mi opinión es cuando te dejas llevar por tu mente, cuando no eres consciente y entonces tu mente te, pues eso, te domina, ¿no? Entonces, bueno, mi personaje ha sido siempre muy de disciplina, pero a la fuerza, es decir, de ir a entrenar, por ejemplo, me ha dado desde la cuarentena, por ejemplo, me dio por entrenar y fuerza de voluntad, y no me apetece y voy y tal, tal. Vas creando como esa fuerza de voluntad, pero realmente te das cuenta de que ahí, con eso no llegas a ningún lado. De que es simplemente ciertas emociones, cierto orgullo porque las personas vean tu físico, que guían tu comportamiento, no lo haces desde la plenitud. Entonces, pues sí, era como mi personaje muy orgulloso también, ha tenido distintas etapas y se ha ido obsesionando con las diferentes etapas que ha tenido. Yo, por ejemplo, mi personaje, yo, como lo quieras llamar, por ejemplo, sí, se obsesionó con el deporte, luego con las mujeres y también tuve, incluso el año pasado, si es que no es hace tanto, es que también, bueno, me podría enrollar mucho, pero bueno, el año pasado, por ejemplo, estaba de Erasmus y, y eso, estaba cada semana, cada fin de semana con una mujer distinta, manteniendo relaciones sexuales, porque era como el ego en la máxima expresión del deseo, del querer estímulos nuevos, del querer, ¿sabes? Entonces he pasado por distintas etapas, la del el físico, la de las mujeres, muchísimas expresiones del ego, pero bueno, hay en un momento también que ese personaje se cae y aquí estamos cada vez identificándonos menos, ¿no? Ok. Entonces, con esto que dices, ¿me sabrías decir dónde estás ahora tú? ¿En qué nivel de conciencia? No sé, defínelo tú como tú quieras. Pues muy interesante porque el otro día, no sé si conocéis a Nacho Salas. No me ¿No? suena. Bueno, pues es un chico que también sigue el mensaje de David y tal. Y el otro día hicieron un evento aquí en Madrid que se llama Rendirte al éxito. Y fue un montón de gente, de los que suben contenido a redes sociales, casi todo el mundo que habla de David, ¿no? Y no sé si conocéis a Anxo. Ancho Pérez, sí. Vale, pues a él le hice una entrevista corta, así que ya subiré. Y también me calibró con el test muscular el nivel de conciencia. Y bueno, fue interesante también lo que surgió. Y ¿Qué nivel? Entiendo que, para contexto para las personas que a lo mejor no lo saben,
pero este test muscular determina, tú me corregirás, si dices la verdad o si dices la mentira, es decir, que... De fuerza. O sea, si tú, cuanta más verdad digas, más fuerte estarás, por decirlo así, ¿no? Y cuanta más mentira digas, más te debilitará, ¿no? ¿Voy bien? Entonces, Es de kinesiología, ¿no? sí. A partir de ahí, Hawkins fue capaz de determinar el nivel de conciencia de las personas, de los seres, ¿no? Creo, sí, de muchas cosas, tiene un montón de calibraciones. Y entiendo que te calibró a ti, Ancho Bells. Sí. ¿Qué salió? Pues también en esto hay orgullo, ¿sabes? Hay orgullo espiritual. Hay que soltarlo porque también es como una... Pero bueno, también fui consciente cuando surgió como que al personaje le gusta, ¿no? Dice, oh, tú eres esto, ¿no? Gracioso. Claro, pero también te podrían decir, ya, pero es ego también no decirlo, porque al no decirlo te sientes orgulloso de no decirlo y ser humilde. Al final, yo al menos sigo la regla de que si me preguntan, lo respondo. Al final es como una pregunta cualquiera. Oye, ¿qué nivel de conciencia tienes? Claro, sí, por eso yo sí, sin problema lo respondo. Y dio 524 a 16 del amor incondicional, me dijo, que es en 540. Y pues eso, sí, la verdad que me sorprendió y bueno, surgen muchas cosas porque tu personaje al principio no se lo cree, pero luego volví a hacer... Ah, bueno, ya había hecho la calibración antes y salió lo mismo, muy curioso, ¿no? Entonces, sí, lo que decías del test muscular es que, sí, todo el cuerpo puede saber el nivel de verdad o falsedad de las cosas en función de la respuesta que dé tu cuerpo. No significa que a más verdad, más fuerte el músculo, que también sí, porque en estados negativos, por debajo de 200, por debajo del coraje, se debilita tu músculo y por encima se fortalece. Por eso se hace la prueba de siempre de sí o no. Bueno, no, siempre se verbaliza la pregunta en positivo y es si se debilita es no y si se fortalece es sí. Entonces era esa aclaración simplemente. Mira, una de las cosas que quiero poner en juego, también por confrontar un poquito, y vas tú por ahí, ¿no? Claro, a mí hay una parte de cuidado, ¿no? Con los eventos, con los actos, con todos los que tal estaban ahí, ¿no? Cuidado con el chute espiritual, cuidado con la identificación espiritual, cuidado con el ego espiritual, porque si al final simplemente lo que cambiamos es... voy a ser muy superficial, yo soy del Barça o de Madrid a yo soy de David Hawkins, pues es lo mismo, lo único que me estoy identificando con otra cosa y es una dualidad, ¿no? Lo mismo que antes se puede criticar de no, pero ahora hay cosas que la nueva era nos creemos que las hemos inventado, ¿no? Y luego coges la Biblia y ya lo dice de otra manera. El problema es que eso se ha manipulado, ¿no? Pues que no cometamos el mismo error, estas generaciones de jóvenes como somos los tres, no cometamos el mismo error de creernos algo a pies juntillas y de identificarnos con eso, sino al final, con Pau hablamos mucho de vivir más que pensar, ¿no? Vivamos esto, sintamos esto, describamos que ya empieza a ser un terreno peligroso, pero para intentar acompañar a otros, describamos lo que sentimos y lo que vivimos y luego la calificación, el valor que le demos o la identificación que tengamos, saber que es una parte de nuestro personaje y nuestro ego. Voy con otra pregunta. Si damos este tema de Hawkins, test muscular por zanjado. Sí, yo por mí, bien. Ok. Me sale preguntarte entonces cuál ha sido tu nivel de conciencia más elevado, ¿no? O sea... Perdón, quita el mapa de Hawkins, como lo puedas describir tú, porque si ya tenemos un mapa muy aprendido como es el de Hawkins, esto lo he dicho yo, no sé si era tu pregunta, pero me gustaría que lo quitásemos y
y dijésemos, hostia, no, yo es que descríbelo como quieras. Ya. Me he encontrado en un momento en el que no sabía quién era. Estaba en esto o estaba en lo otro, o viví esto, viví lo otro. Cuéntanos. Para responder a esta pregunta pondría un poco de contexto, ¿vale? O sea que yo, por ejemplo, estoy en cuarto de psicología, aunque parezca que no, entonces también estoy... Pero ¿por qué tiene que parecer que no? No, parece que no por el hecho de que, por ejemplo, esto de lo que hablamos normalmente en la psicología convencional no está tan aceptado y de hecho, por ejemplo, el otro día tuve un podcast con un profesor importante de la universidad y era como un debate, espiritualidad versus psicología social en este caso. Y bueno, sí, era un debate, pero era como que... Esto, perdona, este lo vamos a dejar para otro día. Yo estoy haciendo segundo de psicología. Y entonces otro día lo que haremos, en vez de debatir por debatir o discutir, yo tengo preparadas una serie de cosas, de neurociencia sobre todo, que hablan de cómo el ego se crea por naturaleza. Y justo el otro día, que también lo estábamos hablando, ¿me puedes volver a decir la molécula, la hormona? La anandamida. ¿Has oído hablar de la anandamida? No, la verdad que no. Bueno, pues Borja Vilaseca, ¿lo conoces? Pues ha sacado un libro, el último libro que ha sacado, que aún no está a la venta. Se llama La anandamida, la molécula de Dios o algo parecido, Sí. la partícula de Dios, algo así. y entonces la hormona, ¿no? ¿Puede ser la hormona? No lo sé, Ah, bueno. no me acuerdo. Busquémoslo. Ya pondremos el link, ¿no? También, seguramente. Entonces, como también nuestra química está preparada también para conectar espiritualmente, por lo tanto, psicología, neurociencia, conciencia, lo tengo aquí el libro, de Einstein a Buda, ¿sabes? O de Buda a Einstein, me parece que es de Buda a Einstein. No, el libro. Tengo bueno, dos, aquí hay dos. de salir irlo a buscar, pero bueno, es igual. Bueno, pues eso. Hay uno que tú no sabes qué frases dijo Buda y qué frases dijo Einstein. Por lo tanto, esta separación a veces o este debate entre ciencia y... Claro, nada, eso lo crea el ego igual, es una separación, todo... Entonces, sin esa dualidad, y si quieres, aprovechando el marco que tenemos los dos, un día en el podcast charlamos sobre base científica. Claro, claro, yo encantado. Sí, Ahora sigue, perdona. nada. Pues sí, pues eso, yo estoy en cuarto de psicología y porque siempre me ha llamado un poco lo de la mente, lo de... Luego ya tiré un poco por una rama más espiritual, ¿no? Pero bueno, en mi opinión, un gran momento en mi vida fue hace 2 años, cuando yo tenía 19 y murió mi padre. Y justo en ese momento, pues bueno, reprimía muchas emociones. Yo, por mucho que tuviese mucho conocimiento, el conocimiento, si no lo llevas a la práctica, de nada te sirve, ¿no? Entonces yo de hecho, hay una anécdota curiosa, que yo saqué una matrícula de honor en psicología de las emociones y yo reprimía todas las mías. Entonces, Tranquilo, yo tengo una empresa de las emociones. Hasta ahora tengo una empresa de emociones. Ahí ves un mapa del póster emocional del equipo SER, que te lo recomiendo si te mola este tema. Y la gracia es que no hacemos nada desde la perfección. Este es el tema. Hay que acompañar precisamente dándote cuenta de lo difícil y lo complejo y de tus propios obstáculos. Así la gente aprende más pues eso, de los problemas que uno tiene como con las emociones, con la espiritualidad, ¿no? Nosotros en el podcast nos gusta explicar dificultades cotidianas porque vender la perfección no deja de ser otro ego. pero eso sí, que muchas veces sabemos mucho y leemos mucho y tenemos como mucho conocimiento, pero luego no lo llevamos a la práctica porque, pues eso es a veces más incómodo o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, yo, por ejemplo, ahí tuve un momento de mucha represión. De hecho, no le conté a nadie, a ninguno de mis amigos, lo de mi padre, porque no quería aceptar la realidad. Por mucho que yo ya estuviese leyendo, porque justo en ese momento llegó a mis manos el dejar ir. Y bueno, fue un cambio, me cambió drásticamente la vida, porque digo, ostras, en psicología la gestión emocional es mucho con la mente, pero realmente solo tienes que ir a la sensación corporal.
qué sencillo, ¿no? Y bueno, todo lo que empecé a leer me resonaba un montón. Y, y pues eso, ahí ya empecé como mi camino y a empezar a sentir las emociones, a transitar muchos obstáculos y muchos bloqueos que tenía. Y eso, luego un año después de lo de mi padre, empezaba tercero de carrera, me fui a Budapest de Erasmus. Ahí llevé la vida de todos los excesos, alcohol 4 veces por semana, drogas, incluso, pues eso, hurtos, es decir, yo robaba toda la comida del... Y esto hace un año. Ojo que no ha prescrito todavía, eso podemos... Cuidado con esto. Esto no ha prescrito todavía. No, no, de hecho, pues como que también me gusta decirlo por el hecho de que eso, que realmente hay momentos en los que actúas de una manera en función de tu nivel de ese momento. Pero bueno, la pregunta era de lo de en estados más elevados o así que haya alcanzado. Pues uno fue... Bueno, todo este contexto ha estado muy guay. Gracias por la confianza. Vale, nada, sí, encantado. Y pues eso, también uno de los grandes momentos es que cuando yo acabé el Erasmus, por así decirlo, sabía que eso ya no me llamaba tanto y fui a hacer un retiro de meditación de 10 días, Vipassana, no sé si los conocéis. Vipassana, sí. Vipassana tiene que ver con dejar pasar los pensamientos y tal. Es hindú también, Vipassana. Bueno, yo conozco yoga Vipassana, por ejemplo, no deja de ser una filosofía también de atención plena, ¿no? Sí, de aceptación y de ecuanimidad, de no juzgar las sensaciones como buenas y malas, pero ir mucho a la sensación también. Sí, es que luego todo es lo mismo, ¿no? Así que sí, hice 10 días de 12 horas de meditación en silencio, sin hacer ejercicio físico, como mucho, solo tú y tu mente, ¿no? Y ahí sí que llegué a algún estado de una vez que estaba ahí meditando, llevaba a lo mejor 8 horas y tal, y de dejar de sentir el cuerpo, un hormigueo una sensación muy agradable de hormigueo por la espina dorsal. La verdad que esa fue una experiencia muy, muy tocha. Sí, sí. Y otra fue cuando yo siempre he sido una persona muy fría debido a también que mi padre no expresaba tanto su amor físicamente y yo aprendí ese patrón y lo hacía y lo repliqué. Entonces me metí ahí como en una barrera de no me quiero implicar con nadie emocionalmente porque no quiero sentir esa incomodidad, ¿no? Y cuando conocí a mi compañera de vida allí en Budapest, también es como que en un momento me di cuenta del amor, ¿no? Y dije, ostras, y eso fue también algo muy, muy impactante para mí, muy, muy grande. Fue como una sensación de amor por todo ser humano también. Era como que iba por la calle y iba amando a toda persona, a todo ser. Eso sí que fue flipante. Sí, sí, también. Yo con esto también he sentido, no sé si amor, pero sí un acercamiento a cualquier cosa. Es decir, no solo a vosotros porque sois personas, sino también a esta taza, ¿sabes? Es como que ayer leía un fragmento de Cartol que decía que lo inanimado solo aparenta serlo. Es decir, que detrás del velo de la mente, si quieres decirlo así, en verdad hay una energía increíble en esto, ¿no? De hecho, ya que hablábamos de ciencia, la física cuántica ya lo está demostrando, que esto lo vemos sólido o sin movimiento, ¿no? Compacto, pero está lleno de movimiento, ¿no? Entonces, a mí esta sensación de acercamiento hacia las personas incondicionalmente, como decías, es que lo diferenciamos de ese amor que puedes sentir hacia tu padre, por ejemplo, pero porque es tu padre, ¿no? Hay una connotación mental, hay un pensamiento por en medio, ¿no? Entonces, también sentía ese acercamiento hacia las cosas inanimadas. Claro, es muy bonito cuando, perdón, cuando amas sin condiciones, como tú dices, porque normalmente tu mente, por ejemplo, a tu pareja o a un familiar, como dices, es más fácil amar entre comillas,
pero tiene una condición de que tienes un cierto vínculo con esa persona, pero cuando es pase lo que pase o cuando es a cualquier cosa, eso sí que es otro sentimiento, es otra energía también muy bonita. Aprovecho para también poner un poco de marco. Primero que tú también nos puedes preguntar a nosotros, que la idea es que sea una conversa. De hecho, te decía también de que nos podías traer un tema y aprovechábamos siempre y nosotros charlábamos, ¿no? Os hacemos preguntas y luego si nos traéis ahí algún tema aprovechamos y debatimos entre los tres, ¿no? O damos nuestro parecer los tres. Pero aprovecho esto que decíais y lo que antes comentábamos de en qué estado de conciencia estabas para poner un poco un marco, ¿no? Justo me lo preguntaba un amigo con el que estaba comiendo, ¿no? Que dónde situaba el amor, ¿no? Porque, por ejemplo, el amor puede ser una emoción, el amor puede ser algo que sientas a todos los niveles. Lo puedes sentir a nivel de personaje y que de alguna manera ese amor lo estés distorsionando, pero lo estás sintiendo ahí como posesividad, como miedo a perderte, como miedo al dolor porque nos llevamos mal. Se puede sentir también desde ese nivel y eso en parte no deja de ser un fractal de ese amor, ¿no? También se puede sentir desde una relación sana, un ego sano, alguien que no se plantee absolutamente nada de lo que nosotros nos planteamos de espiritualidad, puede amar mucho a su hijo y comportarse como un padre muy amoroso o una madre muy amorosa o un hermano. Entonces el amor puede estar a todos esos niveles. Pero el amor está a unos niveles superiores, ¿no? Cuando te colocas en un amor de dejarte sentir ese amor por cualquier cosa que decíamos, básicamente porque tú no eres diferente al otro, tú no eres diferente, no hay un otro, ¿no? ¿Cómo hago para tratar bien a los otros? Es que no hay otros. Por lo tanto, si eres lo mismo realmente y conectas a ese nivel, pero estamos hablando de un nivel de conciencia muy elevado, es cuando permites ese punto de amor, ¿no? En puntos intermedios, una de las cosas que pasa y que creo que es bueno porque si no, no nos animaríamos a ir más allí, es que se filtra parte de ese amor o se filtran partes de información de salud, ¿no? Nosotros hablamos más o menos, cada uno con sus diferencias, pero hablamos, y Borja Vilaseca también habla de esto, de unas 3 fases, de unos 3 escalones, ¿no? De una fase más de ego, personaje, más identificación, menos identificación, ¿sí? Estar en víctima. Sí, puedes estar en un primer personaje víctima o salvador o incluso perseguidor, ¿no? Estos tipos de personajes, o en el eneagrama se explicaría por el eneatipo, o Eckhart Tolle habla de cuerpo-dolor, ¿no? Podríamos estar hablando de una escala por ahí. Dentro de esta fase puedes ir a un ego sano, un ego empoderado, un ego sano, más o menos moverte por ahí. Yo creo que hay, por ejemplo, en general la educación emocional, los valores, todo esto te intenta llevar a una parte sana. Otra cosa es que para mí cuando hay una identificación, pues es ego, no pasa nada, ¿sabes? Pero por lo menos que sea un ego sano, un ego centrado, etcétera, ¿no? Después, a partir de ahí hay algo más. Colocarte en un presente, en una conciencia de la conciencia, en un punto de... Sí, en un estado de conciencia, en un punto de observador, en un punto de desidentificación, es un paso más. Y luego, bajo nuestro entender o bajo mi entender, conectarte con tu forma divina, conectarte con todo eso que eres, dejar que esa parte muchas veces a través de la intuición, a través del canal, pase a través tuyo, fluyendo, por ejemplo, no controlando, ¿no? Todo esto que antes hemos dicho, ese es otro nivel, ¿no? Si además ese nivel ya lo acompañas, y acabo con esto, de conexiones muy fuertes con el estado del ser, pues ese sería otro punto, ¿no? Pero también es lo que hablamos, no llevarlo al ego, no querer estar ahí, simplemente situarlo como un mapa, como unos indicadores de decir, ostras, vale, pues yo estoy aquí y estoy aquí, está bien. Si permito, si medito, si dejo de controlar, si tomo decisiones, como tú decías, para no alimentar al ego, que esto es súper importante también, voy avanzando, voy
abriéndome, no es que vaya avanzando porque no voy a ningún sitio, voy abriéndome cada vez más a esa experiencia del ser. Eso sí, yo creo que es muy, muy clave lo que dices del amor, porque el ser, como he dicho antes, está en cada uno de nosotros. Y el tema es que es simplemente distintos tipos distinto grado de amor, porque es como la luz, no es que haya luz o no hay luz, es simplemente distinto grado de luz, ¿no? Entonces, lo mismo con amor. Hay gente que está en estados muy altos de amor y otra gente que está debido a obstáculos del ego, debido a diferentes bloqueos que no permiten que el amor pase a través de ellos. Pero creo que es importante que no se nos olvide que todos somos amor. Entonces, todos tenemos esa posibilidad. No que lo seamos, sino que tenemos esa posibilidad de permitirlo y de ser un canal, porque simplemente los seres humanos somos un canal del ser, ¿no? Podemos permitir esa luz a través de nosotros y yo creo que la única manera es cada vez desidentificándonos, poniendo la voluntad espiritual en crecer y en dar y eso, pues dejar atrás el beneficio del ego, que el ego siempre se quiere llevar un beneficio. Exacto. ¿Y ahora tú sientes ese amor? ¿O sientes algún grado de amor? Ahora que estás hablando Claro. con nosotros. ¿En qué punto estás? Esto nos interesa mucho para... Nosotros nos compartimos continuamente en cómo estamos a la gente para, pues eso, desde la honestidad. Sí, la verdad que siento bastante, yo lo suelo sentir aquí en el corazón, siento bastante amor en este momento. La verdad que es muy bonito ver amor en todo lo que hay, pero sí, la verdad que sobre todo cuando en estas conversaciones, cuando dejas de pensar y empiezan a surgir espontáneamente las palabras que incluso a veces el personaje dice, ostras, pero ¿cómo estás teniendo tan buena comunicación, ¿no? Ahí es cuando también estás amando y permitiendo ese amor a través de ti, ¿no? Así que vosotros, ¿cómo sentís ahora mismo también? Yo antes de que quedémonos con esta pregunta, pero me ha venido una situación a la cabeza en la que yo estoy trabajando de fines de semana en un súper y me acuerdo, esto hará a lo mejor, no sé, cuestión de 2 meses, pero pues eso, que vas haciendo faenas dentro del súper y te vas encontrando con diferentes personas, ¿no? Y pues eso, que me encuentro con una compañera y esta compañera pues estaba como medio llorosa, estaba preocupada, tal. El caso es que tuve una conversa con ella y cuando terminé me di cuenta que en ningún momento había controlado nada. Fue una sensación de decir, vale, ¿quién ha hablado aquí? ¿No? Entonces salió la voz Ese es un punto de canal, eso es canal presente. Esto tú lo tienes muy estructurado, ¿eh? Entonces salió la voz del ego diciendo, no, he sido yo, ¿sabes? Y dije, no, esto... No, porque no tengo ni puta idea, ¿no? Claro, esto no es tu mérito. Claro. Nada, ahora contesto la pregunta, pero yo tuve una experiencia de este tipo que también fue fue una de las que me abrió a decir, ¿qué hay aquí, no? Me acuerdo una vez que yo estaba de vacaciones y estaba comiendo con una amiga y me llama otra amiga que era muy raro que me llamara. Siempre hablábamos, pero era muy raro que me llamara. Y me llamaba y justo tenía una situación muy bestia. Estaba como con un ataque de ansiedad, pero yo tenía vuestra edad, ¿eh? No os penséis que... Y yo estaba allí a muchos kilómetros de distancia sin poder hacer nada, muchos digo 600 porque estaba de viaje, y con el teléfono. Y os juro que me volví a sentar en la mesa sin saber qué había pasado, pero había brotado, como tú dices, había brotado palabras, había sido totalmente canal, casi hasta un cierto punto de no saber, yo no acordarme de qué había dicho, ni de incluso, o sea, luego le puse mente, ¿no? Pero en ese momento fue he salido del restaurante, no he salido, he estado aquí, ¿no? Y tampoco lo quiero vender muy especial, porque en realidad yo me acuerdo que salí del restaurante, luego le puse mente, ¿no? Que hablé con ella, me acuerdo de saludarla, ¡hombre, Laura! Pero hubo todo un momento de ser totalmente canal, ¿no? Y entonces, por eso lo tengo quizá estipulado, ¿no? Porque
hay momentos en los que tú solo dejas que salga y ya está. Y eso lo he vivido mucho con canalizaciones, que es una de las cosas que hago, canalizo, con lecturas, con momentos de trabajo. Entonces, cada vez más uno de los trabajos que yo tengo, pienso que a veces a vosotros os es un poco más fácil porque sois jóvenes y no habéis acumulado tanto ego, ¿sabes? Habéis, pero por una cuestión de tiempo yo he podido acumular el doble de ego que vosotros, ¿no? Porque los niveles de conciencia más o menos todos estamos en un punto, ¿eh? Excepto... De hecho, creo que si sumamos nuestras edades... No, no hace falta, no hace falta. Oh, qué feo lo que acabas de hacer. No llegáis. No llegamos. No. Si sumáis, no llegáis. ¿Qué va? Tengo 43. Esta es la gracia también de este tipo de entrevistas. Con Pau ya tenemos esta relación de qué guay, ¿no? Pues alguien un poco más mayor y guapo. Mola mucho, me gusta. Y alguien más joven, ¿no? Y en este caso, pues incorporamos a alguien más joven y la semana pasada, o en otro capítulo, incorporamos a alguien mayor, ¿no? Y me gusta mucho ese transgeneracional. Vale, a lo que iba. Una de las gracias, y esto os lo digo a todos, uno de los trabajos para decir hasta luego ego es quitarle mérito al ego, porque el ego se quiere dar mérito. El ego quiere decir, hostia, qué bueno soy, he hecho esto, hostia, todo lo que he conseguido, hostia, no sé qué, ¿no? Entonces, al final, yo hago una reflexión conmigo mismo de, yo no tengo ni puta idea de nada, ¿sabes? El personaje no tiene ni idea. Claro, o sea, eso, el personaje no tiene idea, pero si yo me sitúo en una conciencia tampoco me apropio de ninguna idea, todo está allá. Cuando he hecho cosas que ni sabía, ¿por qué? ¿Por qué he estado inspirado? ¿Qué mérito tengo en estar inspirado? Pero es que si nos vamos a... no, Uri, pero es que pues mi madre murió, también era muy joven, entonces yo tenía 22 años cuando mi madre falleció, entonces me espabilé en una serie de cosas, o no vivía con mis padres de pequeño y entonces me espabilaba no sé cuánto, ¿qué mérito? Bueno, pues gracias a la vida que no he vivido con mis padres en ese momento y que me fui por otro lado, ¿no? Yo qué sé, o sea, ¿mérito qué significa mérito? Mi único mérito, lo único que pongo como mérito a mi ego, y así también lo animo a que vaya por ahí, es estar disponible. Es decir, mérito ninguno, ni de conocimientos, ni de propiedad intelectual, ni nada. Estar disponible. Estar disponible y atreverte. Esto es el único mérito que le pondría. ¿Y la pregunta cuál era? Didi. Digo que has estado dispuesto a permitir la luz a través de ti, ¿no? Exacto. Vosotros tenéis un boli por ahí, ¿no? Sí. Es que, mira, por ejemplo, cuando tú escribes, eso es muy curioso porque realmente nosotros nos creemos que somos el boli. Digo, nosotros creemos que somos el que escribe, pero realmente somos el boli porque nosotros no escribimos. Y imagínate un boli creyéndose que es el que ha escrito algo. Nosotros simplemente somos el canal, pero el que escribe es otra cosa. A ver, ¿puedes volver a repetir? Sí, que el ego, las personas, el personaje suele adquirirse la identidad de el hacedor, de que yo soy el que hace. Entonces es como decir que un boli cree que escribe algo o que un pincel pinta la obra, cuando realmente el pincel simplemente es un canal del ser orquestando a través de ti, ¿sabes? Voy a meter otra analogía, creo que tú ya la conoces. Esto es como si... ¿Tú has jugado videojuegos? Sí, alguno. Yo había jugado mucho, bueno, época de Fortnite, de FIFA y enfadándome, hablando de... Hace poco lo hablábamos esto. Tú que hablabas de esa parte de tu ego, ¿no? Mi parte de ego está ahí y también en emborracharme, en enrollarme con 3 chicas en la misma noche. Yo no. No. Pues con esto del videojuego también tuve una época ahí, ¿no? Aunque algún juego aún lo juego en la Switch, pero lo vivo muy distinto. Bueno, el caso es que es como si normalmente cuando jugamos un videojuego
nos metemos dentro de la historia. Por un momento no somos conscientes de que, de que estamos jugando el juego, de que estamos tocando los botones, ¿no? Es decir, que nos identificamos con el personaje que hay en la pantalla. Imagínate, Mario, no hablando de ti, sino de Mario Bros. Mario Bros. Entonces, obviamente, si tú te identificas con Mario, si a ese Mario pues, se le acaban las vidas, se le acaban las monedas, pues ¿qué pasa? Que me enfado, ¿no? Tengo una sensación de que pierdo. Y la cosa es acordarse de que tú no eres el personaje del videojuego, sino el que está jugando y el que está dominando la cosa, ¿no? Parece que queramos esquivar la pregunta. Ahora volveremos. A mí es que ese punto de quitarme mérito también me ayuda mucho en las cagadas. Es decir, de la misma manera que te quitas mérito, en las cagadas no es que las normalices, te responsabilizas, pero las aceptas como tal, ¿no? Somos imperfectos y precisamente el ego muchas veces lo que quiere es venderse que es perfecto. Y entonces una cagada es durísima, ¿sabes? Hay mucha gente que le cuesta mucho aceptar que la puede cagar. Pues joder, yo la cago continuamente, ¿sabes? No la cago tanto seguramente, pero asumo que la puedo cagar continuamente. Y eso me parece muy importante. Y al nivel espiritual, esto mismo, a una escala espiritual, es que me quita también mérito de llegar a no sé dónde. Porque esto lo aprendí con un hombre al que acompañaba y que daba charlas sobre el cambio en el mundo y sobre la evolución espiritual del ser humano. Pascual de Gomar, lo podéis ver en YouTube. Y que él decía que, claro, que él no lo había elegido. Él es un hombre que tuvo una experiencia que estuvo en coma y durante ese coma tuvo una experiencia de visión que Una experiencia cercana a la muerte. Una experiencia cercana a la muerte y luego esa experiencia la ha ido compartiendo. Y yo hasta en un momento pensaba, ¿por qué no me toca a mí? ¿Sabes? Hablo de hace muchos años, ¿no? ¿Por qué no me pasa esto? Y además, curiosamente, a él le había pasado jugando de portero y yo juego de portero en fútbol sala. Jugaba en fútbol sala, ahora en fútbol 7. Y en ese momento que jugaba pensaba, ya está, me va a pasar a mí. ¿Sabes? Paralelismo total, me voy a dar un golpe contra el palo y me va a pasar algo, ¿no? Esto creo que no te lo había compartido. No. Y hostia, esto se me pasó en el momento que él, no es que estuviera preguntándole yo, pero justo él lo dijo que él no lo había elegido y fue hostia, claro, esto no se elige, esto no es mérito tuyo, esto no va de ti. Esto no va de ti, esto no toca, ¿no? Al final la gracia es tú estar dispuesto, tú estar preparado, no es responsabilidad tuya llegar ahí y tampoco será mérito tuyo llegar ahí. Porque si no, muchas conozco a muchas personas que en el camino espiritual, durante un tiempo, y es normal, entran en ego espiritual a saco. Porque se creen especiales por estar ahí, ¿no? Entonces, para mí es muy importante este nivel. ¿La pregunta? Y la pregunta era ¿dónde estamos nosotros? ¿Esa era la pregunta? ¿Sí? Bueno, para empezar, estamos en Barcelona. Sí, tú en Madrid. ¿Dónde estáis o cómo estáis? ¿Cuál era la pregunta? No, sí, que cómo estáis, en plan, que ya había dicho que me sentía... Ah, de amor. ¿Cómo estábamos de amor? Bueno, de amor o en general, ¿no? O en general. ¿En qué estado estamos? Como quieras. Tú contesta lo que te dé la gana. No hace falta que me lo digas. Lo hacemos siempre. ¿Voy yo o vas tú? Vale. Pues mientras iba hablando, os iba escuchando, me iba colocando en ese estado, ese punto de presente, ¿no? O sea, me venía como a la cabeza, ¿qué pasaría si ahora los tres cerráramos un momento los ojos y pusiéramos conciencia en nosotros mismos? Lo puedes hacer tú, Mario, sin cerrar los ojos, ¿no? Pero me imaginaba esta situación y observar si la sensación era de, hostia, vale, ahora vuelvo aquí, vuelvo al presente. O si simplemente al cerrar los ojos es una sensación bastante parecida a la que teníamos mientras estábamos aquí. No sé si esto ha quedado... ¿Lo has entendido, Mario? Es muy, muy interesante, sí. La diferencia entre
esa presencia que puedes llegar cerrando los ojos y si hay mucha diferencia con el estado actual, ¿no? En el que estás ahora, ¿no? O sea, quiero decir que muchas veces y más esto se puede incrementar en una situación así, en la que no nos conocemos, vamos a decir, sabiendo que en otro nivel sí que nos conocemos todos, ¿no? No hay secretos. Pero vamos a decir que siendo desconocidos, pues puede haber una tendencia como al aceleramiento, como al querer hacer cosas para que la otra persona pues se sienta a gusto, y todas estas cosas nos sacan justamente de este estado, ¿no? Entonces yo estaba en esto de no irme en exceso, ¿no? Mantenerme como en lo mío, observando, escuchando, si me viene alguna idea la apunto, pero con este punto de presente. No sé si siento amor. Me identifico más, a lo mejor un punto, pero me identifico más últimamente con un vacío interno, ¿sabes? Con esta sensación como de haber quitado muchas capas, incluso mantener un nivel en el día a día como meditativo. Voy a quitarle el cómo, meditativo, en el que no hay tanto pensamiento, ¿no? Entonces, diría que estoy ahí, como en ese punto de vacío, ¿no? Pero teóricamente, según lo que dicen personas avanzadas, es que justamente después de este vacío lo que llega es el amor, porque si no hay espacio, si no hay un vacío para que entre, no va a entrar, ¿no? Mira, yo he hecho obviamente muy cortito de tiempo el ejercicio que proponías mientras lo decías. Y me ha gustado mucho porque es un indicador que no me había tomado como indicador. Es verdad que con Paulo lo hablamos alguna vez de que en realidad tenemos un botón muy fácil, porque a mí me ha pasado, ¿no? Le decía, ahora que estoy, ahora que estoy de ahora que estoy de exámenes, o bueno, he pasado exámenes hace nada, entras en una energía un poco más mental, no sé, esto me parece interesante también en algún momento de hablarlo contigo, que al inicio lo has comentado, ¿no? El cómo combinas el hacer ciertas cosas del día a día que tienen una energía muy concreta con mantener cierto estado de conciencia, ¿no? Y eso es algo que continuamente hablamos y ponemos en juego en el podcast, ¿no? Y yo a veces, pues con temas de la empresa o con ahora tema de exámenes, pues hay momentos que me pongo más en ego útil, práctico, pragmático y me dejo ir y de repente no te has dado cuenta y te has ido, ¿no? Y en cambio luego, en esa misma onda, pues quedo con Pau y meditamos, si es que no necesito más, 3 minutos de pura conciencia y cambio totalmente, ¿no? Entonces, ese punto realmente es como un botón, pero hay algo que se necesita para activar ese botón. Pero bueno, eso no es el caso ahora. Pero como dice Mario, y Hawkins va mucho en esa línea, lo más importante es la voluntad, ¿eh? Sí. Esto lo leía de él y sí, la intención de crecer espiritualmente es lo que más va a hacer que tú crezcas. Exacto. Pero me parece muy interesante hablar de ese concepto de voluntad, pero pasa como cuando yo soy maestro de Reiki en varias disciplinas, ¿no? También, y también trabajo el tema energético. Eso me da muchísimos recursos. Tengo 2 modelos, PNL de acompañamiento, PNL, programación neurolingüística, y ADS, acompañamiento al desarrollo socioemocional. Conozco el recurso de Hawkins y conozco otros parecidos. Con todos los recursos que uno tiene, cuando uno está en una baja vibración, cuesta más utilizar esos recursos. Estoy seguro que muchos se sentirán identificados. Yo a veces he estado clavado de la espalda y hasta el 3er día no me he acordado de hacer Reiki. O sea, más allá de la voluntad, a veces necesitas algún despertador, algún indicador, ¿no? Y con esto, insisto, igual a vosotros os es mucho más fácil, ¿eh? A veces voy con el prejuicio de que al
ser tan jóvenes también tenéis unos automatismos más establecidos, ¿no? Y menos vicio que algunos otros, ¿no? Bueno, pues eso, que sí, la voluntad es importante, pero acordarse de la voluntad también es importante. Y no sé a veces ese punto de acordarte la voluntad, porque, insisto, yo ahora porque creo que el hábito también es importante, porque hace 2 años que volví a meditar con asiduidad, pero yo me he pasado años sin meditar y estaba en la misma voluntad y en el mismo tal. Pero llevarlo a la acción implica algo más, es algo diferente a la voluntad que Claro. todavía me cuesta definir. A mí me viene que la posibilidad de ponerte alarmas, creo que lo decías tú. Esto si, por ejemplo, no has empezado a meditar, no has empezado en este mundo, es como, vale, pues ponte las alarmas porque tu modus vivendi, tu estado base, ¿no? Es la inconsciencia y por lo tanto tú vas a tirar millas, ¿no? Pero yo creo, al menos en mi experiencia, que cuanto más me he vivido en otro lugar, antes me salta la alarma de Sí, que es no verdad. estoy donde tengo que estar. Y ese es el único indicador. No lo diría sufrimiento, pero sí una incomodidad. Es decir, no sé, No es esto. no es esto. No es por aquí, ¿no? Y ves, esto, hay personas de mi alrededor que me dicen, es que claro, es que, o creo que lo ven así, es que son tus ideas, ¿no? Es que tienes unas ideas muy fijas y no hablamos tanto de aquí, sino de una sensación corporal de incomodidad. No viene del pensamiento. Claro. Respondo la... Perdón. Nada, eso es muy importante porque, como tú dices, Uri, conforme más años has pasado, no siempre puede que hayas estado más programado, es decir, que hayas comprado más sistemas de creencias y por eso es verdad que hay gente joven que es más fácil que se libere de esos sistemas de creencias y que yo ahora, por ejemplo, lo que opto es por cada vez desprogramarme más, por así decirlo, es decir, antes mi personaje era de mucho de quiero conocer, conocimiento, 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 pues cada vez es rendirte más a eso, ¿no? Y por ejemplo, a mí, por ejemplo, las enseñanzas de David Hawking son las que más me resuenan. Y claro, ayer estaba teniendo una conversación con mi primo y mi hermano que no están tanto en este mundo y yo les comparto eso de que todos somos amor, de que hay que poner la voluntad, bueno, todas esas cosas. Y a nivel mental, pues claro que surgen muchos prejuicios por ellos y muchos juicios, ¿no? De si esto es adaptativo, por ejemplo, ¿no? Y cuando se mete la mente, es que claro, es que tú con la mente no puedes entender el amor incondicional. Tú con la mente no puedes entender ni lo que es el infinito, ¿no? No puedes entender. Entonces dicen, entonces en qué te basas? Y yo digo, pues yo me baso en mi intuición. Yo cuando leo esto hay algo que me dice que es por ahí, entonces tiro por ahí. Me baso en que las personas que más siguen estas enseñanzas son las personas a las que veo más coherentes con lo que piensan, sienten y actúan. Que algo muy importante para estar bien es ser coherente. Muchas veces en el plano físico las enfermedades vienen por una incoherencia de pensar de una manera que quererse de una manera, pero luego que tus acciones no estén yendo en coherencia, ¿no? Entonces, creo que es muy importante cada vez estos estados meditativos también te permiten conectar más con esa intuición que todos tenemos, ¿no? Dejarme añadir un par de cosas por responder la pregunta. Que te falta responder a ti dónde estás, ¿no? Acabo con esto que decías. Solo voy a dar el titular para no entrar. En el modelo de ADS, de acompañamiento al desarrollo socioemocional del equipo SER, se habla de 5 elementos centrales. La coherencia, digamos que se da por hecho, o sea que se tiene que conseguir, pero tú puedes ser coherente y emocionalmente tengo rabia, pienso que ese tío es un gilipollas y le pego una hostia. Es muy coherente. Ajá, ya.
¿sabes? Pero vibracionalmente quizá no es a lo que te estás refiriendo, ¿no? Entonces añadimos 4 elementos más, que es lo adaptativo, que tú hablabas del concepto adaptativo, equilibrio, armónico y autenticidad en el sentido de desde dónde lo hago, desde dónde sale esto, ¿no? Que es una pregunta que yo utilizo mucho, ¿no? O que este filtro de autenticidad lo utilizo mucho. De hecho, estos puntos centrales podrían ser filtros, ¿no? Desde dónde lo hago me parece clave. Respondiendo a la pregunta, me salen indicadores, ¿no? Porque Pau decía o ofrecía este recurso, esta dinámica, y yo me he dado cuenta que estaba muy similar y me ha gustado por eso, porque, como os decía, noto enseguida el cambio, soy capaz de notar el cambio, hubiera dicho, hola, me había ido mucho y me ha ayudado mucho centrarme porque me ha conectado, ¿no? Y luego, otro indicador para mí es esta alegría tonta que tengo, que incluso la estoy controlando un poco, desde este control un poco, pero que es inusitada, que es una alegría que no la estoy controlando, no estoy pensando cosas que me pongan alegre, no estoy haciendo una valoración, es un éxtasis, es una alegría muy de niño, muy interna, ¿no? Y ese también me parece un indicador. Te voy a hacer una pregunta. Venga. ¿Qué crees que pasaría con esa alegría si la observaras? Ya la he observado. Se ha mantenido ahí. Se ha mantenido ahí. Sí. No sé dónde va la pregunta, pero la alegría se ha mantenido porque me he dado cuenta y ahora estaba así y me estaba saliendo. No, ya está. Era esa pregunta. Creo que es importante. En realidad sí que sé por dónde vas ahora. Creo que es importante. Yo creo que esto lo puedes explicar fácilmente. No sé si ahora o en otro, pero creo que lo puedes explicar. Es verdad, ¿no? Cuando tú observas desde fuera y ves algo y eso se mueve o desaparece, es que eso formaba parte de otro plano, ¿no? Claro. No de lo que eres y vas por ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que hay indicadores que pueden desaparecer que también te pueden servir de indicadores, ¿no? Porque el propio mapa de David Hawkins habla de emociones y hay emociones que te sitúan en un mapa más abajo y un mapa que te sitúan más arriba, aunque sean, y son emociones que si se observan desaparecerán también, ¿no? Sí, él se refería sobre todo a campos atractores, que eso llevaba también a pensamientos coherentes y a emociones, pero el miedo es un campo atractor que atrae ciertos pensamientos, emociones y acciones, ¿no? Claro. Entonces, que al final, yo no digo que sea auténtico, pero sí que te sirven de indicadores. Te ayuda a saber dónde estás o te ayuda incluso, con la PNL se utiliza, te ayudan a cambiar tu propio campo. Es decir, si algo está conectado al miedo y tú de alguna manera haces una conexión diferente a la seguridad, por ejemplo, eso te está cambiando el campo. Entonces, de alguna manera ya haces. Creo que he dicho los dos indicadores, ¿no? El que tú habías ofrecido y la alegría. La alegría, ¿no? Creo que otros dos indicadores son el nivel mental, que tiene que ver un poco con lo que estamos diciendo. A mí me parece, para ver en qué nivel estoy de conciencia, es el nivel de ruido mental que estoy escuchando. Y a veces ese ruido mental, aunque esté desidentificado, me está molestando. Y poco a poco me voy alejando. Entonces, este alejamiento del ruido mental me parece un indicador también para saber dónde estoy. Yo, en mi caso, ¿eh? Y luego esta sensación de vacío que tú también defines. Para niveles, voy a poner un nivel más alto de conciencia, entender que esto no tiene un nivel mejor, pero sí un nivel superior de conciencia. Esta sensación de vacío la he sentido en esos niveles. Entonces, estos son indicadores que puedo compartir. ¿Cuadrado y cubo qué es esto? Sí, he apuntado aquí cuadrado y cubo. ¿Por qué lo decía? Ahora te he puesto en el compromiso. No, es una analogía de las dos, de la dimensión 2D y la tercera dimensión 3D. Es decir, y esto se relaciona con
lo podemos llevar a no juzgar a personas que están en un distinto nivel de conciencia que el nuestro, puesto que un cuadrado, ¿cómo era? Un cuadrado. Ahora no sé por dónde tirar. Yo no la conocía la Ay. metáfora. Puedo entender por dónde vas, pero no me la quiero inventar. No hay problema, ¿eh? Si no... Es una metáfora que la tengo muy a mano, pero ahora no me sale. Lo que quería decir es que si tú coges un mango, normalmente un mango tiene una parte roja y otra parte verde. Entonces, imagínate que esto es el mango, ¿vale? Y la parte roja es esta y la parte verde es esta de aquí. Entonces, uno que se sitúa aquí ve la parte roja, he dicho que era esta, la Por parte ejemplo. roja, y el que se coloca aquí ve la parte verde. Entonces, estos dos están discutiendo todo el rato que no, que la que es verde no, que es rojo, que no, que te estoy diciendo que es verde. Y la cosa es que los dos están en distintos niveles de conciencia. Exacto. Eso es muy, muy, muy importante de que Y el que lo ve aquí, ¿no? muchas veces creemos que la mente, como es limitada y solo puede ver de todo el campo de posibilidades que hay en cada momento, solo ve en función de su nivel de conciencia la parte del abanico del infinito campo de posibilidades que hay, ¿no? Entonces, en función de tu nivel de conciencia, solo podrás optar a unos pensamientos, sentimientos y acciones. Y lo que yo decía era eso, que cada acción, cada acontecimiento en esta vida es neutro en sí. Objetivamente no tiene ninguna connotación. El único que le da la connotación es la mente, que la mente es categórica y siempre juzga en función de bueno o malo, sobre todo en este mundo lineal, ¿no? Cuando luego te das cuenta de que nada es bueno ni malo y todo es en función de la intención que lo estás haciendo. Yo creo que eso es muy clave, por eso se puede matar desde el amor, ¿no? Cuando una persona está a punto de morir y quiere librarse del sufrimiento y te pide que le mates, por ejemplo, pues tú ahí puedes matar desde el amor y las consecuencias kármicas serán completamente distintas que si lo haces desde el odio. Una misma acción, como es matar, puede ser apropiada, no digo ni buena ni mala, sino apropiada o menos apropiada en función de la intención desde la que lo estás haciendo, ¿no? Me gusta que os metéis en jardines, los dos, os gusta meteros en jardines. Yo no he hablado de muerte. No, ni no, de hoy no, hoy matar. no, hoy no. Vamos a hacer quiero preguntaros una cosa y deberíamos ir hacia el cierre. ¿Sí? Os voy a preguntar desde la presencia. Esto que decimos nosotros. Os pregunto desde la presencia. En realidad es por matar un prejuicio. ¿O no? Vale. Toda esta teoría, todo este conocimiento que tenéis, mucho de haber leído, mucho de vuestro propio tal, los dos habláis a Pau ya lo conocía, a ti te he conocido hoy, muchas veces habláis con unos buenos argumentos, con una base teórica, más allá de donde salga esta base teórica. ¿Para qué os sirve? Es decir, no es una pregunta, insisto, que de verdad no es una pregunta prejuiciosa, sino es una pregunta que me gusta que compartáis con los que están escuchando. Porque decías, tu hermano, tu primo pueden decir, no, esto tal, no sé qué. Vale. ¿En qué os está ayudando tener esta línea de conocimiento teórico? Muy buena pregunta. Y eso es algo que os iba a preguntar también. Bueno, una pregunta que me gusta mucho. Y es que muchas veces la espiritualidad se vive como que te tienes que alejar del mundo, ¿no? Y yo también pasé por una época de, ¿no? Como de apatía espiritual. Era como el mundo es perfecto, yo no tengo que hacer nada. Yo voy a dejar que las cosas surjan, pero eso es simplemente otra forma de ego espiritual. Entonces yo creo que la espiritualidad real está en el día a día, porque yo creo que venimos aquí a experimentar. Y si tú no experimentas la vida, realmente no puedes hacer nada. Entonces muchas veces pensamos que crecer espiritualmente es alejarse del mundo, alejarse de la gran ciudad. Pero yo creo que es en cada acción de tu vida, desde dónde lo estás haciendo, y que la espiritualidad se lleva en cuando estás en el atasco y te está pitando un coche atrás, cuando te insulta un familiar,
Ahí es donde se vive la espiritualidad y ahí creo que es donde empieza a verse la coherencia de cada persona, porque muchas veces, oh sí, cuando estoy en estados meditativos todo es muy fácil, ¿no? O cuando estás en un monasterio como yo, 10 días sin hablar con nadie, meditando, es muy fácil. El tema es llevar eso al día a día. El tema yo creo que es muy importante el hecho de esos principios espirituales que todos tenemos en la teoría, llevarlos. Entonces, cuando estás andando por la calle, pues ser amoroso con los demás. Yo creo que eso es de lo más importante y lo que veo que realmente es experimentar, es aportar, es muy... Yo creo que ahora en lo que más me estoy enfocando es en aportar a las personas, que yo no estoy haciendo nada, ¿no? Pero en poner el foco en, no en mí, porque en general el ego simplemente se mira así, a sí mismo. Cuando estás mal por algo mental también solo te enfocas en ti. Entonces, dar. Y yo creo que este conocimiento de la espiritualidad te sirve para llevarlo al día a día, para llevar la compasión al día a día, para llevar el perdón al día a día, para, al saber que cada uno está actuando en función de su nivel de conciencia, que cada uno está actuando en función de su pasado, que cada uno está actuando en función de la mochila que todos llevamos, cuando entiendes eso eres más compasivo con las personas. No significa que excuses su comportamiento, porque hay personas que se comportan mal, entre comillas, de una manera menos adecuada, ¿no? Pero al entender estos principios, tú sabes por qué está actuando eso de esa manera, porque solo su nivel de conciencia solo le deja ver esas soluciones, ¿no? Entonces, el perdonar, el ser compasivo, eh, porque muchas veces leemos el no hay que juzgar, pero tú estás juzgando al que no es espiritual, tú estás juzgando. Entonces, para mí es como llevar esto al día a día y saber que tener una honestidad brutal con cada uno. Esto lo decía mucho Hawkins también, porque vas a caer y con la misma piedra te vas a tropezar 1000 veces, porque el ser humano erra, eh, comete errores por naturaleza, en mi opinión. Entonces yo creo que es muy importante el tener honestidad y saber, vale, aquí estoy juzgando, vale, el ser consciente y pues tener eso en cuenta. Y por ejemplo, algo que tengo muy presente últimamente es, por ejemplo, el emprendimiento, ¿no? Eh, Hay muchos juicios sobre el emprendimiento, por ejemplo, pero muchas veces la gente que no se quiere exponer en redes sociales o la gente que dice que el dinero es algo negativo y que ser rico tiene mucho estigma contra los ricos, por ejemplo, em, yo creo que en mi opinión el emprendimiento es también espiritual, porque en cuanto entras te das cuenta de todos los miedos, todas las incomodidades que tienes que afrontar, ¿no? Y eso es espiritual. Espiritual, no, en mi opinión, no es quedarte en tu casa meditando, que también, sino experimentar la vida en todos sus sentidos, ¿no? De hecho, con esto, perdona Mario, con esto que sumas, nosotros en el podcast decimos que puedes estar meditando mientras estás en tu empresa, en tu emprendimiento, ¿no? En el compartir puede haber un punto de meditación. Exacto, sí, sí. Justo, me refiero, sí, yo lo estaba llevando más, sí, a nivel del lenguaje lo he dicho mal, como el sentir que te tienes que apartar del mundo para poder meditar cuando realmente... Sí, sí, ha quedado claro la idea. Lo has dicho muy claro, sí, sí. Ha llegado así. Muy bien. Vale, pero entonces, no sé si has respondido a la pregunta o no. A su manera, sí, en qué le ayuda en ser más compasivo. Vale. Perdonar más, amar al prójimo, ¿no? Vale, ¿qué me sirve a mí todo el conocimiento? Para una puta mierda. Has puesto cara de soltar una de estas. No. Am, estoy poniendo, ahora mismo, sin hacer atención a la pregunta, estoy poniendo atención a ese grado de amor, ¿no? Y siento que lo puedo sentir en un grado, en una pequeña escala, pero lo voy sintiendo en mi interior. Yo diría que primero, para no sufrir. Es decir, creo que el primer paso de la espiritualidad es aplicar todo para que las cosas no te duelan, para no sufrir, ¿no? Y
Y luego el siguiente paso, la siguiente fase es que también esa espiritualidad no solo no te haga sufrir, sino que te haga vivir una vida de la hostia, ¿no? Que también esa es la intención. No sé si estoy viviendo una vida de la hostia ahora mismo, a nivel, no sé, no me veo hacia afuera como muy activo o muy dinámico, me veo como más reservado, como más energía yin se llama en medicina china, ¿no? Y he perdido el hilo, pero creo que se me ha entendido hasta aquí, ¿no? Sí que al principio te centras en el camino espiritual, en no sufrir, en salir de esos estados negativos y luego pues en vivir una vida más abundante, ¿no? Porque si yo por ejemplo, creo que la abundancia es una cualidad del ser cuando elevas tu nivel de conciencia, porque has quitado tantos obstáculos que es inevitable que te llegue, pero no porque quieras, sino porque llega de manera natural, porque has eliminado esos obstáculos y porque te has centrado tanto en aportar, en dar a las personas, que te va a venir por el plano no lineal, es decir, porque cuando tú estás poniendo una intención amorosa en cada acción que haces en tu vida, yo creo que al final el plano no lineal obra a tu favor, entre comillas, ¿no? Porque no ocurre simplemente. Yo para dar una visión diferente, no a la pregunta que os decía, sino a... Yo no empecé con la espiritualidad desde el sufrimiento, esto lo he explicado alguna vez. De hecho, creo que al principio de todo lo hablamos. No sé qué me conectó a mí, quizá el ego espiritual, quizá el chute espiritual, ¿no? Yo enseguida he tenido experiencias de visiones, enseguida he tenido experiencias de canal, enseguida he tenido experiencias sí, de mensajes y muy vistas y muy reales, muy vividas. Y quizá desde el chute espiritual, en mi caso, fue así, he ido bajando a salir del chute espiritual y a vivir la espiritualidad de otra manera, ¿no? En mi caso no fue tanto desde el sufrimiento, sino casi de llamadas espirituales. El mío ¿no? tampoco, Ajá. pero eso, que he hablado de salir del sufrimiento, pero yo tampoco entré por sufrimiento. Y no tenemos, bueno, no sé si decir no tenemos tiempo para más, porque me parece, tendríamos más tiempo, pero decidimos cortarlo aquí, Sí. ¿os parece? Yo para dar una visión diferente, no a la pregunta que os decía, sino a... Yo no empecé con la espiritualidad desde el sufrimiento, esto lo he explicado alguna vez. De hecho, creo que al principio de todo lo hablamos. No sé qué me conectó a mí, quizá el ego espiritual, quizá el chute espiritual, ¿no? Yo enseguida he tenido experiencias de visiones, enseguida he tenido experiencias de canal, enseguida he tenido experiencias de mensajes y muy vistas y muy reales, muy vividas. Y quizá desde el chute espiritual, en mi caso, fue así, he ido bajando a salir del chute espiritual y a vivir la espiritualidad de otra manera. En mi caso no fue tanto desde el sufrimiento, sino casi de llamadas espirituales. El mío tampoco, pero eso, que he hablado de salir del sufrimiento, pero yo tampoco entré por sufrimiento. Y no tenemos, bueno, no sé si decir no tenemos tiempo para más, porque me parece, tendríamos más tiempo, pero decidimos cortarlo aquí, ¿os parece? Me parece perfecto, sí, muy interesante. Mario, seguramente con cámara, pero grabado o no grabado, será un placer si tenemos más conversas. Aquí he apuntado algunas cosas que podrían dar debate también y que podrían jugar, pero sin querer llevarlo a la mente especialmente, sí compartir algunas visiones diferentes. Está lo de psicología. Sois dos personas jóvenes que creo que podéis aportar un montón desde mi punto de vista un poco más mayor. Ya estamos aportando un montón. Sí, perdone. Claro. Es verdad. Que ya estáis aportando un montón y que... Pero incluso pensaba en juntos, ¿sabes? Incluso pensaba
conectados, no cada uno por vuestra cuenta, que también, ¿no? Y cierro esta primera ronda de 3, si queréis, ahora cerráis vosotros, diciendo que para mí ha sido bonito. Ahora es difícil por no darle una valoración y todo lo que decimos, pero valoremos desde la presencia. Desde la presencia creo que se ha generado algo bonito, así que os paso micro para cerrar. No lo sé. Para mí ha estado un momento también agradable compartir. Si soy coherente con este vacío, no me sale tampoco mucho más que decir, ¿no? Es como estoy presente y eso es suficiente. Vale. Dale, Mario. Bueno, ya si no lo hacemos en privado, pero lo del vacío me interesa y os querría preguntar que si a nivel dual es una sensación desagradable o no. Pero bueno, eso ya si queréis luego me lo contáis o no sé si, porque ya vamos a cerrar, ¿no? Así que... La siguiente. Eso es. Así que bueno, para mí ha sido un momento muy bonito. Realmente hablar de estos temas a mi personaje le apasiona también, ¿no? Pero bueno, yo creo que con que lo vea una persona y le resuene ya es un gran, bueno, logro, como se quiera llamar, ¿no? Es espectacular. Y que estemos poniendo la intención y la voluntad también de querer expandir. Yo por lo menos tengo una intención cada día muy, muy grande de poder expandir el mensaje, de poder llegar a personas. Y cada vez está ocurriendo más, cada vez cuanto más te rindes a la voluntad del ser, por así decirlo, y cuando te centras más en dar que en recibir, ¿no? Entonces, agradecido de estar aquí y podemos volver a vernos cuando queráis, presencialmente o de otra manera. De hecho, voy a tener una charla en un evento en Madrid al que estáis invitados, en la Universidad Complutense de Madrid. Así que ya os iré informando también. Si queréis pasaros por Madrid, estáis aquí más que recibidos. Molt bé. Pues un placer, Mario. Un abrazo, Mario. Venga.